Bienvenidos amigos de Mundo Bizal y en Crudo Chicago. Hoy estamos en Zapotlanejo, Jalisco. Vamos a iniciar con esta sección de Caja de Pandora, abriéndola y dejando escapar los demonios, espíritus y fantasmas de esta política retorcida mexicana. Bienvenidos. La visita del Papa Francisco a México generará grandes gastos en seguridad, infraestructura, apoyo para voluntarios, alimentos, vestimenta, recorridos, vuelos y la logística de las ceremonias y traslados en la Ciudad de México, Ecatepec en el Estado de México, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Ciudad Juárez, Chihuahua. Según el Sol de México, la gira del Papa costará 36,000 pesos cada minuto, pagado con impuestos de todo el pueblo, y aportaciones empresariales y colectas religiosas. Y según fuentes de la Conferencia del Episcopado Mexicano, serán alrededor de 200 millones de pesos en total. Sin embargo, la encuesta Parametría reveló que el 65% de los mexicanos está en contra de que la Iglesia Católica pida dinero para cubrir los gastos de la visita del Papa. Esto tras la colecta propuesta en noviembre pasado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, y también que el 78% ni siquiera estaba enterado de la recaudación. En una publicación en el periódico Excelsior, el secretario de Turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco Márquez, dice que la visita del Papa a la Ciudad de México congregará a cerca de 2,190,000 personas en las diversas actividades que se tienen programadas, dejando una derrama económica por 870 millones de pesos. Ante esta información, cabe preguntar, ¿por qué hay tantos recortes a los sectores públicos como educación y salud? ¿Por qué no es prioritario atender a las millones de familias mexicanas que se abaten entre la miseria, la pobreza extrema y la precariedad? ¿Por qué cuando Peña Nieto hizo una visita de Estado a Francia el 1 de marzo de 2015, se tuvo que pagar de los impuestos de los mexicanos 7.1 millones de pesos? ¿Y por qué en esta visita del Papa es de nuevo el pueblo mexicano el que tiene que pagar? En Caja de Pandora apostamos por el pensamiento crítico y reflexivo. No buscamos ningún debate confrontativo de carácter filosófico en cuestiones religiosas. Simplemente queremos hacer un análisis de lo que sucede en México en cuanto a políticas públicas y en este caso pues relacionadas con el Estado laico mexicano, que debe preservarse porque en la historia mexicana hemos encontrado grandes dificultades, incluso sangre, y en esta área de Zapotlanejo y los Altos de Jalisco hay un gran ejemplo, lo que fue la Guerra Cristera, una lucha por no saber establecer los límites entre la Iglesia y el Estado mexicano. El Papa Francisco aterrizó en un suelo mexicano bañado en corrupción, impunidad, hambre, violencia y cinismo político, empresarial e incluso clerical. Resulta un tanto lamentable que el Papa se haya negado a atender a las familias de los 43 normalistas y a las víctimas de la pederastia por parte de sacerdotes católicos en México. Y un caso muy representativo es el perdón que el mismo Papa otorgó a los legionarios de Cristo y al famoso sacerdote pederasta Marcial Maciel, fundador de dicha congregación. Y es que la metodología del Vaticano parece no ser una justicia procesal, ni una justicia de derecho basada en evidencias y argumentaciones legales. Más bien, es una plegaria al aire. Es un soliloquio con palabras de esperanza, fe y bondad, y frases cliché dogmáticas que se escuchan comúnmente en misa, las cuales, práctica y fácticamente, nunca traen democracia ni justicia social. En Caja de Pandora respetamos la diversidad cultural y religiosa de los pueblos de la tierra. Sin embargo, también impulsamos un análisis crítico y reflexivo ante las posturas que el Estado mexicano y la Iglesia asumen. En realidad, ¿basta con rezar para conseguir la paz? ¿Eliminar el hambre, la injusticia, la inmoralidad social, el esclavismo, la miseria o las enfermedades? ¿O son las acciones las que mejoran el mundo? Considero que el evangelio social debe predominar sobre el evangelio religioso y litúrgico. México se ha visto envuelto a lo largo de la historia en confrontamientos devastadores y sangrientos, debido a la intolerancia religiosa y política, por lo que de manera breve analizaremos por qué es necesario el Estado laico y qué representa este. Un Estado laico es aquel que políticamente se mantiene al margen de toda confesión religiosa,
Es una posición neutra en donde no se privilegia ni se menoscaba la integridad de una institución religiosa. Actualmente, muchos gobernantes abrazan el catolicismo e incluso le destinan recursos públicos para sus actividades. Tal es el caso de Zapotlanejo, en donde el Estado mexicano ha concedido a lo largo de la historia una gran cantidad de beneficios políticos a la Iglesia Católica, privilegiándolos, por ejemplo, con áreas de estacionamiento a las que no puede acceder ningún otro ciudadano, a pesar de que la organización religiosa no contribuye con impuestos. Yo pregunto a quien cuestiona y menosprecia al Estado laico, ¿aceptarían que con el dinero de todos los mexicanos también se reciba de igual manera a Hazrat Mirza Masroor Ahmad, uno de los líderes de la comunidad musulmana, al Dalai Lama, líder religioso del budismo tibetano, al rabino David Lau, líder judío, a Cirilo I de Moscú, líder ortodoxo, Nazón Joaquín García, líder de la luz del mundo, a Baba Rampuri, líder hindú, o a Rowan Douglas Williams, principal autoridad de la Iglesia Anglicana? Y podríamos continuar la lista, pues se estima que existen cerca de 4.000 religiones aún vivas en el mundo, lo que nos lleva a pensar que la mejor posición de un gobierno es adoptar el laicismo, pues este da garantías a todas las religiones sin establecer un estado de exclusividad o de privilegios hacia determinada confesión religiosa. En pocas palabras, cada quien que se dedique a lo suyo, o como diría el refrán popular, zapatero a su zapato. El Estado laico se encuentra perfectamente sustentado en las áreas filosóficas, legales, cívicas y políticas. Por ende, no atenta ni beneficia a religión alguna, y debido a esa postura, los recursos que aportan los mexicanos a través de los famosos impuestos se destinarán a proyectos sociales que beneficien a todos los ciudadanos en su conjunto, sin importar cuál sea su religión, evitando así discriminación de carácter religioso, tal como lo establece el artículo 1 constitucional en su último párrafo. Aquí un ejemplo práctico sobre el carácter laico del gobierno. No es lo mismo construir una iglesia de la luz del mundo y una escuela pública con recursos de todos, pues la primera solo será aprovechada por aquellos que pertenezcan a dicha religión, que son más de 1,5 millones de practicantes en México. En cambio, la construcción de una escuela pública podrá beneficiar a cualquier ciudadano mexicano, es decir, a más de 119 millones de habitantes. Te recomendamos analices los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de México, así como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, las cuales sustentan este Estado laico que promovemos. Y es así como en Zapotlanejo encontramos un simbolismo de este Estado laico. Por una parte tenemos aquí la presidencia municipal, el ayuntamiento. Aquí al centro podemos observar detrás de mí una figura importante en la época de la Reforma, del liberalismo. Tenemos a Benito Juárez, que junto con Ignacio Ramírez y otros liberales pudieron consolidar el Estado laico. Y a mis espaldas tenemos la iglesia de aquí de Zapotlanejo, la iglesia del centro. Esto ha sido todo. Esto es Mundo Visal, la caja de Pandora para En Crudo Chicago. Un saludo a todos, amigos. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monta en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz.